Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las preguntas que comienzan con quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo producen las mejores respuestas. ¿Se siente frustrado cuando la gente responde a sus preguntas con un simple sí o no? Para animar a una persona a responder con respuestas completas e iluminadoras, necesitas estas 6 palabras mágicas: quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo. Vamos a llamar las palabras con W. Las preguntas que comienzan con palabras W son excelentes porque no permiten respuestas simples de sí/no. Considera esta conversación entre Jenny y su amiga. Jenny, ¿fuiste a algún sitio anoche? Amigo, sí. J, ¿a dónde fuiste? F, el cine. J, ¿pero odias el cine, no? F, no. J, ¿por qué fuiste? F, tenía una cita con Bob, pero estaba lloviendo, así que decidimos ir al cine. ¿Te diste cuenta de que ciertas preguntas hacían que a la tímida amiga de Jenny le resultara mucho más fácil responder con un simple sí o un no? Cuando Jenny no comenzó su pregunta con una palabra con W, su amiga se inclinó a responder sí o no. Por el contrario, cuando Jenny usó una palabra con W, su amiga le dio respuestas más completas y satisfactorias. Jenny incluso logró reunir algunos chismes jugosos sobre su pareja. Las preguntas que emplean palabras con W son mejores porque son menos provocativas y conflictivas. La peor pregunta que hizo Jenny fue: ¿pero odias el cine, no? Esta pregunta es muy conflictiva y obliga a la amiga de Jenny a estar en desacuerdo para poder responder. En la mayoría de las situaciones, la persona que responda simplemente estará de acuerdo con una pregunta principal como esta. Esto se debe a que es la forma más fácil de responder y, a menudo, le da a la persona que hace la pregunta la respuesta que espera. Hay 4 tipos de preguntas malas que se deben evitar. En el parpadeo anterior, aprendiste que ciertos tipos de preguntas son geniales porque son muy abiertas e invitan a una respuesta completa. Además, también descubriste que otras formas son menos eficaces porque son líderes. El primer tipo de preguntas malas, entonces, son las preguntas principales. Las 3 siguientes son: preguntas vagas, preguntas negativas y preguntas compuestas. Las preguntas vagas no tienen un enfoque específico y, a menudo, son demasiado amplias para que el encuestado las responda de manera efectiva. Un buen ejemplo de una pregunta vaga sería: ¿qué piensas del mundo moderno? El siguiente tipo son las preguntas negativas, que son confusas. Si juntas demasiados negativos o dobles negativos en una pregunta, harás que a la persona a la que le preguntes le resulte muy difícil responder. En otras palabras, cuando hagas preguntas, evita locuciones demasiado complejas, como: no me equivoco al suponer que. ¿No te gustó la película? El cuarto tipo son las preguntas compuestas, que son preguntas múltiples disfrazadas de una. Supongamos que está escuchando una conferencia de prensa y un periodista pregunta: ¿a quién le ha revelado los secretos de Estado? ¿Debería preocupar al público por ello? Observe que el periodista realmente hace 2 preguntas. Las preguntas compuestas como esta rara vez reciben una respuesta en ambas partes porque el encuestado olvida la mitad de la pregunta. Después de que el político haya negado haber revelado ningún secreto, es poco probable que recuerde decir que, por supuesto, el público no debería preocuparse por los secretos que nunca compartió. Un mejor entrevistador hará una pregunta para que la persona interrogada pueda recordarla y abordar fácilmente el tema en cuestión. ¿Qué más? Suele ser la mejor pregunta que se puede hacer. Hasta ahora, ha aprendido que algunas preguntas conducen a respuestas deficientes, mientras que otras dan respuestas satisfactorias. He aquí otra pregunta que tiende a dar respuestas particularmente informativas: ¿qué más? Si hay un consejo que recordar de estos parpadeos, es que recuerdes usar esta frase cuando interrogues a alguien. Los que trabajan en soporte técnico saben preguntar: ¿qué más? Para resolver un problema. Imagine un escenario en el que su ordenador simplemente no cambie el tamaño de una imagen. Esta es la conversación que tendrías con una persona del servicio de soporte técnico. Soporte, ¿cuál es el problema?
Tú, no puedo cambiar el tamaño de una imagen. S, ¿qué más? Tú, no puedo guardar imágenes. S, ¿qué más? Tú, mi software de edición de imágenes sigue fallando. S, ¿qué más? Tú, nada, eso es todo. En esta situación, el empleado de soporte técnico pudo descubrir rápidamente que el verdadero problema no es solo el proceso de redimensionamiento de las imágenes, sino que el verdadero problema es el software de edición de imágenes. Pudieron resolver todo esto simplemente preguntando, ¿qué más? Para los investigadores militares, esta frase puede ayudar en muchas situaciones que ponen en peligro la vida. Un sospechoso puede estar trabajando en equipo, por lo que al hacer preguntas sobre qué más, los investigadores pueden tener una visión más amplia del incidente. Un interrogatorio puede ser así. Investigador, ¿qué hacías? Sospechoso, plantar minas. Yo, ¿qué más? S, deber de vigilancia. Preguntando, ¿qué más? El investigador ha descubierto que las minas que se estaban colocando no son simplemente ofensivas, sino que se colocaron cerca de un sitio importante como medida defensiva. Adoptar un enfoque más amplio les ha llevado a localizar una base enemiga y, potencialmente, a descubrir la ubicación de un general de alto rango. Reformula y repite las preguntas para acercarte a la verdad. Imagina que tienes la oportunidad de entrevistar a tu entrenador de fútbol favorito para un blog deportivo. Has preparado una lista de preguntas y, para ofrecer el mejor contenido, quieres que se respondan todas. La mejor manera de obtener las respuestas más completas es profundizar en la pregunta actual en lugar de pasar rápidamente de una a la siguiente. Y una de las técnicas más eficaces para profundizar es reformular la pregunta. Digamos que preguntas, ¿cuántos jugadores jugarán el próximo partido de la Copa Mundial contra Brasil? Y recibes esta respuesta, 11, la última vez que conté. Pero esto no es lo que necesitas, quieres saber cuántas personas participan en el torneo, así que profundizas y preguntas, ¿y cuántas habitaciones de hotel has reservado? Y recibes esta respuesta, 23 para el equipo y 10 para el equipo directivo. Observa que tu pregunta inicial no te proporcionó una imagen completa. Hay una diferencia entre el equipo que está en el campo y todo el equipo en un torneo. También es una buena idea pedir la misma información 2 veces para descubrir la verdad. Supongamos que vas a organizar una feria comercial dentro de 3 meses, y hablas con un cliente que tiene un producto nuevo e innovador. Usted pregunta, ¿cuándo cree que estará listo para su lanzamiento? A lo que ella responde, dentro de 3 meses, definitivamente. Entonces decides presionarla aún más y preguntarle, entonces, ¿puedo reservarte un stand en junio para lanzar tu producto? Ella responde, puede que no terminemos las pruebas beta en junio, y aún estamos esperando la confirmación de la patente. La decisión de pedir la misma información 2 veces le ha permitido descubrir una respuesta más veraz. Así que la próxima vez que intentes revisar frenéticamente una lista de preguntas porque crees que es el mejor enfoque, reformula un par de preguntas y usa la frase, ¿qué más? En lugar de. Es importante tener en cuenta los motivos y el punto de vista del encuestado. Recuerda que una conversación es un intercambio bidireccional. Por lo tanto, para obtener la mayor cantidad de información de alguien, lo mejor es ponerse en su lugar. Al hacer preguntas, determine si el encuestado tiene algo que perder o ganar. Los diferentes encuestados tendrán diferentes motivos para responder o negarse a responder a ciertas preguntas. En la guerra, por ejemplo, un combatiente enemigo capturado puede haber recibido entrenamiento para resistirse a un interrogatorio. Puede resultar casi imposible descifrar a esa persona, porque, por ejemplo, si responde a tus preguntas pondrá en peligro a sus amigos o familiares. En el otro extremo del espectro, un paciente médico de edad avanzada puede sentirse incómodo, y hablar con entusiasmo sobre todos los dolores y molestias que haya sentido en su vida. Se sentirán motivados a revelarlo todo a fin de detener su propio sufrimiento. Otro aspecto clave a tener en cuenta es el tipo de personalidad del encuestado. Algunas personas son reservadas y evasivas por naturaleza, mientras que otras son abiertas y conversadoras.
Incluso hay quienes tienen demasiada confianza, y expresan sus opiniones como si fueran hechos concretos. Si conoce estos diversos tipos de personalidad, será mejor para hacer preguntas. Las personas a las que les gusta dar opiniones personales como si fueran hechos tienden a tener una personalidad dictatorial. Esta es la categoría en la que caen muchos políticos. Si se les hace una pregunta, su opinión se presentará como si fuera un hecho evidente. Por lo tanto, depende de usted, como persona que hace la pregunta, discernir si lo que ha dicho es cierto o no. Algunas personas, llamémoslas evasoras, evitan ser interrogadas y no les gusta que las interroguen. Es posible que hayan sido criados por padres muy estrictos cuyas opiniones culturales diferían de las suyas. En general, los evasores suelen esconderse mucho de sus familias. Naturalmente, temen las preguntas de cualquier tipo, ya que las perciben como intrusivas. Su profesión influye en el tipo de preguntas que hace. Del mismo modo que los encuestados tendrán diferentes motivaciones para responder o evitar ciertas preguntas, cada persona tendrá diferentes motivos para hacer una pregunta en primer lugar. Y, en términos generales, la profesión de una persona puede decir mucho sobre el tipo de preguntas que hará. Los maestros tienden a hacer preguntas penetrantes para que sus alumnos piensen. La práctica más eficaz es hacer preguntas que animen a los estudiantes a descubrir los hechos, y luego a interactuar de manera significativa con ellos. Donde un profesor mal equipado podría hacer 3 preguntas generales: ¿cuántas personas viven cerca de la costa de California? ¿Por qué es peligroso vivir en California? ¿Y cuáles son los principales tipos de actividad comercial? Un profesor competente hará una pregunta restringida: ¿cuáles son las 10 mayores amenazas para los medios de subsistencia en las regiones costeras de California? Clasifíquelos del 1 al 10. Para responder a esta segunda pregunta, los estudiantes deben conocer toda la información relativa a las 3 preguntas que hizo el profesor menos calificado. También tendrían que interactuar activamente con la información y encontrar una respuesta por sí mismos. Otra profesión a tener en cuenta son los profesionales de la medicina. Sus preguntas variarán según su función. Use estos 2 tipos diferentes de líneas directas médicas. Existe la línea de emergencia 911 que se ocupa de asuntos urgentes, y hay una línea directa de salud general para enfermedades que no ponen en peligro la vida. Si llamas a la línea directa de salud general, te harán una lista de preguntas programadas. Los guiones son una herramienta de diagnóstico fantástica porque permiten a la enfermera llegar a un diagnóstico probable con bastante rapidez. Si descubren que no estás sangrando, que no tienes problemas para respirar, y que el dolor que experimentas es esporádico, sabrán que es probable que tu afección no sea urgente. Sin embargo, si llama al 911 y apenas puede hablar, se olvidan las preguntas programadas y se envía una ambulancia de inmediato. Concéntrese en los eventos a tiempo si quiere ser un buen reportero. Cuando se dé a conocer una noticia importante, notarás que los periodistas que cubren el evento en directo se centran en lo que sucede en tiempo real, en lugar de especular sobre las motivaciones o tratar de dar explicaciones. La razón de esto es que los periodistas están entrenados para preguntar ¿qué? ¿Y dónde? En lugar de ¿por qué? Cuando cayeron las Torres Gemelas, las noticias se centraron en los aviones que se estrellaron contra las torres a las 8:45 a.m. y a las 9:03 a.m. Luego, cubrieron cómo la autoridad portuaria cerró los puentes a las 9:21 a.m. El presidente Bush habló en Florida a las 9:30 a.m. Y, finalmente, imágenes de los otros aviones estrellándose y de los servicios de emergencia respondiendo. No fue hasta varias horas después cuando los periodistas empezaron a mencionar a Al-Qaeda, y a especular sobre las motivaciones de los terroristas. Durante un evento continuo, las preguntas ¿qué y dónde están menos sesgadas que la pregunta ¿por qué? Proporcionan una imagen completa antes de que surjan especulaciones o pensamientos de castigo. Además de estas preguntas, es vital buscar qué más eventos ocurren en conjunto. Tras los ataques del 11 de septiembre,
los periodistas necesitaban saber qué más estaba pasando para poder desenterrar toda la historia. Míralo de esta manera. Si solo eres testigo del derrumbe de una torre, podrías pensar que se trata de un terrible accidente. Si luego ves que el otro se derrumba, pensarás que es deliberado. Si toma la iniciativa de preguntar, ¿qué más? Y si están informados del Pentágono, tendrán una visión más completa a la hora de entender las motivaciones detrás del ataque. Continuando preguntando, ¿qué más? Empezarás a notar ataques similares en los años previos al 11 de septiembre y, poco a poco, podrás sumar 2 más 2 y darte cuenta de que fue obra de Al-Qaeda. Por lo tanto, es importante hacer las preguntas correctas en el momento adecuado.